Y siendo las 8 de la mañana con 12 minutos, vamos a dar la bienvenida al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius, por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buen domingo, Alex. Gracias por la invitación. Bueno, usted tiene una importante noticia que dar, este logro que se ha obtenido. Perú va a ser sede de la 70ª edición de la reunión de la Comisión de la Organización Mundial de Turismo, ¿no? Esto es algo reciente. ¿Cómo así se logra obtener al Perú como sede? A ver, en primer lugar, tengamos en claro que Naciones Unidas tiene este brazo llamado la OMT, la Organización Mundial de Turismo, que tiene como responsabilidad promover a nivel mundial el turismo sostenible e inclusivo. Tiene reuniones anuales, la última ha sido el 27 y 28 de junio, donde participó nuestra viceministra de Turismo, Madeleine Burns, hizo una exposición en uno de los paneles principales, y la directora de Políticas de Desarrollo Turístico, Isabel Mendoza. Perú previamente había presentado la candidatura para en la versión del 70, que es el año 2025, poder lograr ser una sede regional, y finalmente se logró. Y no solamente se logró ser la sede, lo cual es súper importante para lo que nosotros promovemos, que es el turismo reuniones y convocar a los principales líderes en materia de turismo a nivel regional, sino que además nos están manteniendo en una mesa de presupuesto hasta el 2027 y una mesa de las tendencias del futuro del turismo. Y eso es relevante porque nosotros en pequeña escala, a la interna, seguimos megatendencias para definir dónde están los nichos donde Perú tiene mayor oportunidad. Por ejemplo, solamente a manera de ejemplo te menciono que hay 3 nichos poco explotados en el Perú que se están atendiendo ahora. Uno es el turismo de reuniones, justamente esto fortalece esta posibilidad. El turismo de filmaciones, que viene además estimulado por esta gran oportunidad que hemos tenido a través de Transformers. Exactamente. Y también la atracción de nómadas digitales. Los nómadas digitales, que son normalmente millennials que están a nivel mundial buscando plazas atractivas que tengan una serie de condiciones, encuentran en Perú un atractivo importante. Lo que pasa es que suena simple decirlo, pero hay que trabajarlo desde el punto de vista del atractivo per se, de la política de seguridad, de conectividad de internet, de tema tributario, también para volvernos competitivos con respecto a cualquier otra plaza en el mundo. Entonces, es una noticia muy buena. Incluso en este comité del futuro del turismo, solamente hay 2 países de América Latina que están, es Perú y Uruguay, que hemos sido seleccionados. Entonces, es una oportunidad extraordinaria que vamos a saber capitalizar. Y esto va a generar un movimiento importante, ¿no? En cuanto a la visita de turistas. Exacto. Si tú lo miras en términos macro, en términos de turismo, de reuniones en general, esto en el Perú pesa 9%. En países cercanos como Colombia se acerca a 20%. Tenemos un gran desafío. Ese es un súper evento, es como cuando hablamos de que el próximo año también vamos a hacer sede del foro APEC, que eso es también una noticia espectacular. Vuelves, como bien señalas tú, a volver a poner a Perú dentro de los reflectores, no solamente a nivel regional, sino del mundo entero. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad para recibirlos de la mejor manera, como ha sido en todos los foros internacionales que hemos tenido, garantizar los temas de seguridad, por supuesto, y lograr volver a Perú un punto de atención en distintos destinos turísticos que no necesariamente son los tradicionales. Por lo general se mira Machu Picchu como un punto principal y lo va a seguir siendo. Es imposible que nos desmachupicemos. Machu Picchu es central porque cuando se cae el turismo de Machu Picchu no solamente se cae en el Perú, se cae en Sudamérica, pero hay otros destinos, los que tú mostrabas hace poco en esta imagen de Iquitos, por ejemplo, ¿no? Y entonces esa es una oportunidad brillante para mostrar a un Perú que se va recuperando de esta etapa post-pandemia y que comienza a mostrarse nuevamente con un foco de atención para el turismo a nivel mundial, ¿no? Precisamente el Perú como foco de atención, estaba esta polémica porque no se hacía la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico que nos correspondía desde enero. Sin embargo, esta semana ya se anunció de que se realizará esta entrega de la presidencia pro tempore el 1 de agosto, ¿no? ¿Qué nos va a permitir ello? ¿Cómo están las relaciones? ¿Cómo quedan? Se habla ya de que se ha dado una vuelta a la página, pero en estos meses en que Perú no recibió la presidencia pro tempore, ¿hubo un retraso de este bloque comercial?
A ver, de hecho no era el mejor escenario porque se perdían algunas oportunidades. Independientemente de eso, y regreso a tu punto, luego lo que se estuvo haciendo a nivel de PROMPERÚ era continuar con la agenda de trabajo, pero de manera bilateral. Es decir, hemos mantenido acciones de promoción de inversiones, turismo y exportaciones hacia Colombia, también acciones hacia Chile y también hacia México. Y es más, veía las expresiones del propio empresariado mexicano en blanco y negro diciendo: nosotros no respaldamos esa posición, nosotros queremos seguir estimulando el comercio y la inversión. Es más, cualquier gobernante que legítimamente busca reducir la pobreza, generar oportunidades de empleo, promueve ese tipo de oportunidades, que además fue generada por el Perú en el año 2007. Entonces sonaba un poco extraño que nosotros, habiendo lanzado la iniciativa, ahora seamos excluidos de la presidencia cuando corresponde. Prácticamente el Perú fue el fundador, Sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que sí, precisando un poco el punto de tu pregunta, es que sí es cierto que no solamente se tiene que ver el comercio ida y vuelta con estos países, sino cadenas de valor global mirando terceros países. Y ese tipo de oportunidades es la que se perdió un poco en esta turbulencia que hubo estos meses, que afortunadamente ahora ya se está corrigiendo. Es decir, ¿por qué no pensar en que para vender al mercado europeo, si Perú es fuerte en polos de algodón, es decir, confección de punto, y confección plana, como la tiene Colombia, puede permitirte una camisa o un jean y vender empatados una oferta al mercado europeo? O por qué no vender productos agrícolas que por estacionalidad somos complementarios con Chile y con Colombia, y vender entre los tres, o México también, al mercado chino. Ese tipo de oportunidades, que se llaman cadenas globales de valor, también se explotan, y este marco de la Alianza del Pacífico ayuda a eso, y por lo tanto ponerle esa turbulencia en el medio nos complicó promover ese tipo de iniciativas. Ahora se recupera, ¿no? Ahora se recupera, se habla de una nueva etapa de la Alianza del Pacífico luego de estos 6 meses algo no tan buenos, pero sin duda, ¿a dónde va a apuntar la presidencia pro tempore de nuestro país, ¿no? Sin duda ha habido proyectos que quizás no se han podido echar a andar, que se esperaban quizás desde enero y ahora desde agosto. Sí, justamente ese tipo de iniciativas, y no digo que sea lo único, pero una plaza principal es el mercado asiático. Asia se ha convertido en uno de los socios más relevantes para el Perú. No uno de los socios, el socio más relevante para Perú, y China en particular. Es decir, esta recuperación del espacio de la Alianza del Pacífico permite explotar ese tipo de oportunidades, no necesariamente o no exclusivamente mirándonos entre nosotros, sino de cara al mercado asiático. Digo, no es exclusivo porque obviamente tenemos Europa, tenemos el mercado de Norteamérica y tenemos la propia región latinoamericana. Y teniendo en cuenta además que Perú tiene una fortaleza sobre el resto de países en América Latina, que es que tiene una estructura comercial muy bien distribuida y muy bien diversificada. Es decir, tienes hasta hace poco cerca de 25% en Norteamérica, con énfasis en Estados Unidos, cerca de 25% en Europa, cerca de 25% en Asia, con énfasis en China, y cerca de 25% en América Latina. Decía hasta hace poco porque últimamente Asia ha tomado mayor relevancia, pero en términos generales tenemos una torta comercial bien distribuida. Entonces eso nos permite trabajar con varios mercados en simultáneo, razón por la cual somos uno de los países de mejor performance en materia de crecimiento exportador a nivel de América Latina y del mundo. Y eso se refleja también en las cifras de crecimiento económico, ¿no? Sí. De exportaciones. Totalmente. Es decir, hay una correlación entre crecimiento exportador, crecimiento de la economía, que es subida del PBI, y desarrollo económico, que es subida del PBI con indicadores de bienestar, reducción de la pobreza. Esa estadística existe, hay econometría que pone en evidencia que eso es así. Por lo tanto, como bien tú señalas, lo importante es ver cómo se refleja en esos números y cómo esos números generan mayor empleo, que es lo que más le preocupa al país, ¿no? El problema mayor del país es reducir la pobreza, y la pobreza se combate generando empleo, ¿no? Uno de los sectores más golpeados por la pandemia, también por los casos del niño costero, ha sido el sector turismo, ¿no? Sin duda. Sin embargo, se viene tratando de reactivar este sector a través de estos fines de semana largos, ¿no? Sí. Hace muy poco, San Pedro y San Pablo. Exacto. ¿Cómo vamos en torno a la reactivación del turismo? Y se viene ya dentro de poco las fiestas patrias. Exacto. A ver, el turismo interno, que es al que estás haciendo alusión, pesa más o menos 55% del total del turismo. Obviamente el resto es el turismo del exterior hacia acá. En el turismo interno las noticias son saludables, es decir, en términos gruesos,
si el año pasado, 2022, se llegó más o menos a 27 millones de viajes, no viajeros, sino viajes, en este año estamos aspirando a superar los 34 millones. En parte por las campañas que tú mismo señalas. Cuando entras a ituqueplanes.com o cuando entras a ver las promociones de Visita el Sur o lo bueno de viajar, y cuando miras los paquetes turísticos que se han mostrado para 28 de julio, por ejemplo, ves una iniciativa donde, ok, Mincetur la promueve, Promperú la promueve agresivamente, pero hay una participación del sector privado súper importante. Entonces, si miramos estas fiestas de ahora, que cierran el día de hoy, por ejemplo, se estima que el total de movimiento ha sido 550.000 viajeros. No es poca cosa, es una subida de cerca de 20% con respecto al año pasado, y eso supone un movimiento económico por todo concepto que sumaría más o menos 75 millones de dólares. Si miras San Juan, que acaba de pasar, que ha estado full, que lo mostrabas en parte del video, porque Iquitos fue evidentemente una de las zonas más atractivas, también hubo un movimiento importante, un crecimiento con respecto a la versión del año pasado. Entonces, se movieron 100.000 visitantes aproximadamente, la mayoría obviamente locales, pero mucho de turismo de Lima y otros puntos del país, y un porcentaje menor de turistas del extranjero que también vino. Pero eso no es casual, son promociones que no solamente tienen que ver con los fines de semana, sino que en el caso, por ejemplo, del Inti Raymi, tocando otro ejemplo, Promperú estableció un acuerdo con una productora norteamericana por primera vez en la historia, que ha venido al Inti Raymi a filmarlo y lo está pasando en 10 canales de señal abierta en Estados Unidos en espacios de minuto, minuto y medio, 2 minutos. Lo que te quiero decir es que no es gratuito, hay un esfuerzo promocional permanente del Estado y se suman las empresas con ofertas y promociones importantes. Este esfuerzo también es lo que permitió hace unos años la filmación de Transformers, Sí. ¿no? Y que se espera un impacto que todavía se empezará a notar con fuerza el próximo año, ¿no? Luego del estreno de esta película de Hollywood, ¿no? Correcto. Nosotros hemos tenido reuniones incluso en todo el proceso a través de Promperú y personalmente con la gente de Paramount, que es la compañía norteamericana que monta esta película. Ellos estiman que se va a llegar a nivel mundial a cerca de 150 millones de personas que van a visitar la película. Es decir, no es una película de un segmento particular, sino es masiva, ¿no? Y en el Perú se hizo una estimación de que se podía llegar a 3 millones de visitantes, y el indicador primero que se usa es el día de lanzamiento, que fue el 7, y el primer fin de semana. En ese lapso se superó el millón. Hoy día estamos sobre los 2 millones, con lo cual vamos a superar los 3 millones, con lo cual se volvería una de las 4 películas más taquilleras. ¿Eso por qué es relevante? Porque si tú miras estadística mundial, que también se va a discutir en este foro, la OMT, 1 de cada 10 visitantes a un país lo hace porque se enamoró del destino a través de una película. Entonces, es súper relevante. Y yo, para sorpresa mía, incluso a pesar de ser responsable del sector, más pega cuando es una película que cuando es una serie, porque Perú también ha estado en series que ha tenido un efecto, La Reina del Sur, por ejemplo, pero la película es súper relevante. Y como bien dices, ese año y el siguiente va a tener un impacto importante. Ahora, se hablaba de una nueva película, ¿no?, que se grabaría en nuestro país, Paddington en Perú, del osito, ¿no?, que también ha logrado bastante captación. Sin embargo, ya ahora hay cineastas que están criticando que no se han dado las facilidades, que ahora el 80% de la película se grabaría en Colombia por temas principalmente de impuestos. ¿Es eso cierto? Es correcto, es decir, nosotros justamente, y lo estamos viendo al interior del Consejo de Ministros y ha sido muy bien acogido, estamos explorando el cómo convertirnos competitivamente en una plaza de filmaciones, así como te hablé de los nómadas digitales y de las turismo reuniones, de turismo filmaciones. ¿Eso qué implica? Destinos paradisíacos o locaciones. El mismo Paramount lo ha expresado a nivel mundial, que Perú es espectacular con esos términos. O sea, por ahí ganamos a muchos, ¿no? Gastronomía, creo que no hay mucho que discutir al respecto. Somos el número 1 a nivel mundial o uno de los primeros, dependiendo de con quién queramos compararnos. El tema de conectividad es un tema a trabajar, o sea, tienes que tener acceso a internet, con lo cual reduces tus plazas, porque hay plazas en el país lindísimas que no tienen acceso a internet o conectividad a nivel de carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Lo otro es seguridad turística y seguridad en términos generales, que eso hay que seguir trabajando. Ha funcionado bien hasta ahora, pero siempre es una amenaza cuando hay agitaciones sociales y tal. Y lo otro, que bien lo señalaste tú, es el tema tributario, es decir,
Nos decía la propia gente de Paramount, estamos filmando acá y somos una empresa que tributa afuera. Si además viene tu institución tributaria a cobrarnos, ya no resulta tan atractivo. Entonces, por más paradisíaco que sea tu sitio, comienzo a ver otras locaciones. Y si bien esta serie, este capítulo se llama Paddington en el Perú, y van a haber filmaciones en el Perú, que esperemos que sea lo más posible, están buscando reemplazar algunos tramos de la filmación en Colombia por un tema tributario. Eso es verdad, obviamente se está trabajando, eso es un tema de historia y estamos trabajando ahora en cambiar esa posición para que Perú sea competitivo en estos segmentos de mercado. Claro, en este caso necesitaría un tratamiento especial al tratarse de películas que finalmente van a traer una retribución al país. Totalmente. Porque promueven nuestros destinos, ¿no? Totalmente, es decir, un tema de costo-beneficio, ¿no? Es decir, estás sacrificando un ingreso tributario de corto plazo, pero tú puedes calcular cuánto impacto tienes, incluso de tributación futura, de generación de puestos de trabajo directos e indirectos, efecto multiplicador en la economía, de reactivación pura del turismo, claramente. Entonces, obviamente hay que sustentarlo con números y obviamente tengamos en cuenta, el MEF siempre es un aliado para nosotros y actúa siempre exactamente como lo que es un aliado, es decir, trata de contribuir y respaldar ese tipo de iniciativas. Obviamente el presupuesto es limitado y obviamente es un país que tiene una serie de prioridades en términos de salud, de educación, de infraestructura básica, ¿no? Claro, y por ejemplo Colombia ofrece otros beneficios en cuanto tributarios, menos impuestos quizás para el rodaje de este tipo de películas. Sí, en el caso de Colombia, por ejemplo, lo bajan de 30 a 20, el impuesto general, pero hay países que lo bajan incluso a 0 o a 5. Entonces, eso explica por qué, por ejemplo, El Señor de los Anillos se filma en Nueva Zelanda. Pero luego ves que en los 3 años posteriores a la filmación creció 47% del turismo por esa razón. O sea, no digo que se especule que fue por esa razón, sino que cuando viene un turista puedes llenar una encuesta, ¿cómo así te enteraste? ¿Por qué vienes al Perú? Y lo declara. En el caso de Nueva Zelanda creció 47%, que es tremendamente importante. Y en el caso de nosotros, ¿cuánto estamos cobrando de impuestos a estas producciones, a estas filmaciones? El día de hoy lo mantenemos en un 30, que es lo que tiene el país, y eso es lo que hace poco atractivo por ese frente. Gracias a Dios, aún con esas condiciones, si un Paddington, si una Reina del Sur, si esta filmación de turismo de la calle que pasa en Netflix se filmó en el Perú, es porque hay bastantes atractivos. Lo que estamos pretendiendo con esta modificación es hacerlo aún más competitivo, con un ajuste tributario que estamos conversándolo todavía a la interna en el Consejo y hay que trabajarlo, obviamente. Ya para terminar, ministro, a partir del 1 de agosto, Perú asume la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. ¿Qué es lo que se va a esperar de aquí para adelante? Sí, de hecho, un crecimiento en el comercio, en el turismo y en las inversiones. Recordemos que se está reactivando la inversión pública, esa es una excelente señal de parte del Estado hacia el país en su conjunto, pero la inversión pública pesa 20%, la inversión privada pesa 80%. Por lo tanto, el gran desafío para nosotros es cómo recuperar 2024 hacia adelante los niveles de inversión. Y te hablo de 2024 hacia adelante porque este año tendremos una caída básicamente por la caída de los proyectos mineros. Entonces, no solamente estoy pensando en minería, sino en todos los sectores de la economía donde se requiere inversión. Y una plaza de interés, sin duda, es la propia Alianza del Pacífico. Entonces, y va por ese lado, va por el turismo, donde también tenemos la expectativa que en el propio 28 de julio vengan 1.4 millones de visitantes, se mueva 178 millones de dólares. Es decir, estamos remando en todos los frentes. La alianza es un bloque tremendamente importante y por lo tanto recuperación de la presidencia pro tempore juega a favor de Perú, ¿no? Muchas gracias por haber estado con nosotros, ministro Juan Carlos Mathius, titular de Comercio Exterior y Turismo esta mañana. Muy amable.